Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver la diferenciación implícita. ¿Y para qué nos sirve esto de la diferenciación implícita? Bueno, pues nos sirve para obtener las derivadas de ecuaciones que no son funciones. En este vídeo vamos a ver qué es esto de la diferenciación implícita y ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo obtenemos nosotros las derivadas de ecuaciones que no son funciones. Y también recordar lo siguiente, que cuando tenemos x elevado a la n, bueno, pues ya sabemos que su derivada es igual a n por x elevado a n menos 1. Y ya sabemos que esto se cumple para todo número real. Lo habíamos comprobado para los enteros positivos, para los enteros negativos y para el 0. Bueno, pues una vez que veamos la diferenciación implícita, en el siguiente vídeo lo vamos a comprobar para todo número racional. Bueno, pues como esto de la diferenciación implícita sirve para obtener las derivadas de ecuaciones que no son funciones, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a las funciones y a las ecuaciones que no son funciones. Bueno, pues aquí tenemos esta primera gráfica que pertenece a una función y aquí tenemos esta segunda gráfica que pertenece a una ecuación que no es una función. ¿Por qué? Bueno, pues ya vemos que aquí para toda x tenemos un único valor funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica pertenece a una función. En cambio, aquí ya vemos que tenemos dos valores funcionales. Eso quiere decir que la gráfica pertenece a una ecuación que no es una función. Para que sea una función, bueno, pues para toda x tenemos que tener un único valor funcional. Ahora que se repitan los valores funcionales en otras x, bueno, pues eso hace referencia a las funciones 1 a 1 o no 1 a 1. Y eso de las funciones 1 a 1, bueno, pues lo veremos cuando veamos las derivadas de las funciones inversas. Pero por ahora ya sabemos que para que sea una función, para cada x tenemos que tener un único valor funcional. Y ya vemos que aquí en esta gráfica tenemos dos valores funcionales. ¿Cuál es el intervalo de esta gráfica? Bueno, pues ya sabemos que tenemos este intervalo semiabierto que va desde 0 hasta el infinito. Ahora bien, para toda x que tenemos dentro del intervalo abierto, que va desde 0 hasta infinito, bueno, pues ya vemos que tenemos dos valores funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gráfica pertenece a una ecuación que no es una función. Y no incluimos el 0, aunque sea parte del intervalo de esta gráfica, porque ya vemos que para el 0 sí que tenemos un único valor funcional. Pero a partir de aquí, ya vemos que para toda x que hay dentro del intervalo abierto, que va desde 0 hasta infinito, tenemos dos valores funcionales. Y para comprobarlo gráficamente, bueno, pues recordar que tenemos la prueba de la recta vertical. Si nosotros nos imaginamos una recta vertical y la pasamos por toda la gráfica, bueno, pues si esta recta vertical cruza a la gráfica por un solo punto, podemos sacar en claro que la gráfica pertenece a una función. En cambio, si la línea vertical cruza a la gráfica por más de un punto, eso quiere decir que la gráfica pertenece a una ecuación que no es una función, porque ya vemos que aquí tenemos más de un valor funcional para una x en concreto. Ahora bien, nosotros ya sabemos que si dibujamos aquí nosotros una tangente, ¿cómo obtenemos nosotros su pendiente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar esta función y luego evaluar la derivada en este punto en concreto, que es por donde pasa la tangente, para obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Bueno, pues ¿qué nos pasa con las gráficas de ecuaciones que no son funciones? Bueno, pues si nosotros dibujamos aquí una tangente, ¿cómo obtenemos nosotros su derivada si solo sabemos obtener las derivadas de funciones y aquí tenemos una ecuación que no es una función? Bueno, pues a simple vista lo que podríamos hacer es lo siguiente: dividir esta gráfica en dos y ya vemos que aquí en la parte superior tenemos una función y aquí en la parte inferior tenemos otra función. Si realizamos la prueba de la recta vertical, bueno, pues ya vemos que si dibujamos aquí una línea vertical y la pasamos por toda esta gráfica superior, bueno, pues ya sabemos que solo tenemos un único valor funcional. Y lo mismo nos pasa con la gráfica inferior. Bueno, pues como digo, si nosotros dividimos esta gráfica en dos, ya vemos que aquí sí que tenemos una función y aquí tenemos otra función. A partir de ahí, derivando las funciones y evaluando las derivadas en ciertos puntos, vamos a obtener las tangentes que pasan por dichos puntos. Bueno, pues para verlo con un ejemplo, aquí tenemos este círculo que pertenece a esta ecuación de aquí, que ya vemos que no pertenece a una función. Recordar la prueba de la línea vertical. Bueno, pues si nos imaginamos una línea vertical y la pasamos por todo este círculo de aquí, ya vemos que si esta línea vertical cruza por el círculo por más de un punto, eso quiere decir que esta ecuación no es una función. Y ya lo vemos, ya vemos que para toda x que hay dentro del intervalo abierto, que va desde menos 2 hasta 2, tenemos dos valores funcionales y nuevamente no incluimos ni el menos 2 ni el 2, porque ya vemos que el intervalo de esta gráfica va desde menos 2
hasta 2, este intervalo cerrado, pero como digo, no los incluimos aquí porque para menos 2 y 2 tenemos un único valor funcional. A partir de ahí, para toda x que tenemos dentro del intervalo abierto, que va desde menos 2 a 2, tenemos dos valores funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación no es una función. Ahora bien, nosotros ya sabemos que podemos aquí dibujar tangentes. ¿Y cómo obtenemos nosotros las pendientes de estas líneas tangentes si no sabemos cómo realizar las derivadas de estas ecuaciones que no son funciones? Bueno, pues nuevamente, como os decía, si nosotros dividimos este círculo en dos, bien hecho, a partir del eje X, bueno, pues, como digo, bien hecho, voy a intentar hacerlo desde aquí. Bueno, pues, ¿qué obtenemos? Obtenemos aquí un semicírculo superior y aquí obtenemos un semicírculo inferior. ¿Qué podemos decir de estos semicírculos superiores e inferiores? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos funciones. Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, si nosotros dividimos este círculo en dos, bueno, pues ya vemos que este semicírculo es una función y que este otro semicírculo es otra función. ¿Por qué es una función? Bueno, pues porque ya vemos que para toda x que se encuentra dentro de intervalo cerrado, y esta vez incluimos el 2 y el menos 2, bueno, pues ya vemos que tenemos un único valor funcional. Y lo mismo nos pasa con este semicírculo inferior. Bueno, pues ya lo tenemos, simplemente tenemos que derivar esta función y vamos a obtener la derivada, y a partir de ahí simplemente tenemos que evaluar la derivada en cierto punto para obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por dicho punto. Y aquí con el semicírculo inferior, bueno, pues nos pasa lo mismo, simplemente tendríamos que derivar esta función de aquí y luego ya, una vez que obtenemos la derivada, nosotros podemos obtener las pendientes de las rectas tangentes. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros estas funciones que tenemos aquí? Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para la y en términos de x. Bueno, pues si lo hacemos, tenemos lo siguiente, tenemos y al cuadrado pasando x al cuadrado al otro lado, bueno, pues nos queda 4 menos x al cuadrado. Bueno, pues tenemos y es igual a más menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos la función positiva para los valores funcionales positivos y aquí tenemos la función negativa que son para los valores funcionales negativos. Bueno, pues ya lo tenemos, simplemente como digo, derivamos estas funciones y ya podemos obtener las pendientes de las rectas tangentes. ¿Dónde es diferenciable esta función y dónde es diferenciable esta función? Bueno, pues ya vemos que es diferenciable sobre el intervalo abierto que va desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué? Porque ya vemos que en este punto tenemos una tangente vertical y en este otro punto también tenemos una tangente vertical, y lo mismo nos pasa en el semicírculo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos puntos de aquí no podemos obtener la derivada. Por eso, esta función de aquí es diferenciable sobre este intervalo abierto y lo mismo nos pasa con el semicírculo superior. Bueno, pues ya lo tenemos. Si tenemos esta ecuación que no es una función, simplemente la representamos para la y en términos de x, como hemos hecho aquí, y simplemente ya, como hemos obtenido funciones, ya sabemos cómo derivar las funciones. Bueno, pues aquí lo podemos hacer porque aquí tenemos una ecuación que es bastante simple, pero normalmente nos vamos a encontrar con ecuaciones muy complejas donde no vamos a poder representar la y en términos de x. Para ello, bueno, pues vamos a necesitar de programas computacionales. Bueno, pues no tenemos otra manera nosotros de obtener las derivadas de estas ecuaciones que no son funciones. Bueno, pues para ello tenemos la diferenciación implícita, pero antes tenemos que hablar de las funciones implícitas y explícitas. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que se dice que una función donde la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente x, a saber y es igual a f de x, es una función explícita. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ya vemos que esta función es una función explícita. Bueno, pues ya vemos que aquí la tenemos para la y en términos de x, o lo que es lo mismo la tenemos para la variable dependiente en términos de la variable independiente. Recordar que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente. Bueno, pues nuevamente, si lo tenemos en esta forma de aquí, para la variable dependiente en términos de la variable independiente, tenemos una función explícita. Ahora bien, nos dice que por otra parte se dice que una ecuación equivalente, esta que tenemos aquí, define implícitamente la función, o que y es una función implícita de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí tenemos esta ecuación que es equivalente a esta función de aquí. Simplemente lo que se ha hecho es pasar todos estos términos al otro lado. Y para que lo veáis, bueno, pues si pasamos el 1 al otro lado, bueno, pues tenemos y más 1 es igual a 1 medio por x al cubo. Pasando el 2 al otro lado, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 2y más 2 es igual a x al cubo. Pasando x al otro lado, bueno, pues tenemos 2y menos x al cubo más 2 es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos esta ecuación que es equivalente a esta función de aquí. Bueno, pues se dice que cuando tenemos esta forma de aquí,
Bueno, pues que la ecuación define implícitamente la función, o lo que es lo mismo que y es una función implícita de x. Bueno, pues aquí tenemos la forma implícita y aquí tenemos la forma explícita. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que en general, si una ecuación como la que tenemos aquí define implícitamente una función en algún intervalo, entonces lo siguiente es una identidad sobre el intervalo. Ya veo que aquí me falta un paréntesis. Bueno, pues ya vemos que la gráfica de f es una porción o un arco o toda de la gráfica de la ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues ya vemos que si tenemos una ecuación implícita, bueno, pues nos está diciendo que si define implícitamente una función en algún intervalo, entonces esto de aquí es una identidad sobre el intervalo. Bueno, pues para verlo, recordad que teníamos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Bueno, pues ya sabemos que esta ecuación define implícitamente alguna función en algún intervalo. ¿Cuál era el intervalo? Bueno, pues recordad que teníamos menos 2 y 2. Recordad que tenemos este círculo de aquí. Bueno, pues si tenemos una ecuación que define implícitamente a una función sobre algún intervalo, entonces esto de aquí es una identidad sobre el intervalo. Y nuevamente aquí me falta un paréntesis. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos, simplemente tenemos que sustituir el valor de la x y luego su valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí la gráfica, que teníamos menos 2 y aquí teníamos 2. Bueno, pues cuando tenemos x es igual a 2, ya sabemos que su valor funcional es igual a 0. Bueno, pues tenemos lo siguiente, 2 elevado a 2 más 0 es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que esta identidad se cumple. Y esto se va a cumplir para toda x que tenemos dentro de este intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta ecuación define implícitamente a una función sobre este intervalo cerrado que tenemos aquí. Bueno, pues si eso es así, ya vemos que esto se cumple. Lo mismo si tenemos números negativos, si tenemos menos 2, bueno, pues menos 2 por menos 2 es igual a 4, bueno, pues tenemos 4 más 0 es igual a 4. Hablo de que aquí tenemos 0 porque ya sabemos que el valor funcional cuando x es igual a menos 2, ya vemos que es igual a 0. Y lo mismo cuando teníamos 2, ya vemos que su valor funcional es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que tenemos funciones explícitas y también funciones implícitas de x. ¿Cómo obtenemos nosotros las derivadas de estas funciones implícitas de x? Bueno, pues ya sabemos que las tenemos que transformar en funciones explícitas, o lo que es lo mismo, las tenemos que transformar para la variable dependiente en términos de la variable independiente. Bueno, pues para este caso en concreto lo podemos hacer fácilmente porque ya vemos que esta ecuación es bastante simple. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una ecuación bastante compleja? Bueno, pues que no vamos a poder representarla para la y en términos de x, y para poder hacerlo, bueno, pues vamos a necesitar de programas computacionales. Bueno, pues para terminar de verlo, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica que pertenece a esta ecuación de aquí, que ya vemos que no es una función porque aquí tenemos más de un valor funcional para la misma x. Bueno, pues ya vemos que la gráfica de esta ecuación se llama hoja de descartes. ¿Cómo obtenemos nosotros la derivada de esta ecuación? Bueno, pues ya sabemos que la tenemos que representar para la variable dependiente en términos de la variable independiente, o lo que es lo mismo, la tenemos que representar para la y en términos de x. Bueno, pues ya vemos que aquí realmente tenemos una ecuación bastante compleja y no la podemos representar para la y en términos de x, al no ser que usemos un programa computacional. Bueno, pues si usamos un programa computacional, una de las funciones que vamos a obtener es la siguiente. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos esta función de aquí. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, pues para ello tenemos que emplear, como digo, un programa computacional. Ahora, a partir de aquí, ya vemos que pasando los radicales a potencias, bueno, pues nosotros podemos obtener su derivada. Nos llevaría tiempo, pero ya sabemos cómo obtener su derivada. Ahora bien, esta función de aquí es una función implícita definida por esta ecuación de aquí, una de ellas, porque podemos tener varias. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos las correspondientes gráficas. La gráfica del medio corresponde a esta función de aquí, y la gráfica de aquí corresponde a otra función implícita definida por esta ecuación de aquí. Bueno, pues ya vemos que para esta gráfica tenemos esta parte de aquí, tenemos aquí y luego continuamos por arriba. Y para esta otra, bueno, pues ya lo voy a poner en azul. Ya sabemos que tenemos esta otra de aquí continuando por abajo. Bueno, pues mejor hecho, como digo, pero continuando por abajo. Y aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, pues aquí tenemos otra función y lo voy a poner en verde. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos otra función. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Ya vemos que esta ecuación de aquí define varias funciones de forma implícita. Bueno, pues como vemos, para obtener esta función de aquí en concreto, que pertenece a esta gráfica de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear programas computacionales. ¿No tenemos alguna otra manera de obtener las derivadas de estas funciones implícitas? Bueno, pues para eso tenemos la diferenciación implícita. Bueno, pues nos dice lo siguiente.
La diferenciación implícita, bueno, pues que es un proceso que consiste en diferenciar ambos miembros de una ecuación con respecto a x usando las reglas de diferenciación y luego resolviendo para la derivada, que es lo que necesitamos. Puesto que se considera que y está determinada por la ecuación dada como una función diferenciable de x, bueno, pues que la regla de la cadena en forma de la regla de potencias para funciones proporciona el siguiente resultado útil. Bueno, pues esto ya vemos que se cumple para todo número real. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, pues recordar que teníamos lo siguiente, teníamos d entre d x, y aquí tenemos u elevado a la n. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la función interna y aquí tenemos la función externa. ¿Cómo obtenemos esta derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla de potencias, para funciones tenemos n por u elevado a la n menos 1, y luego ya sabemos que tenemos la derivada de u con respecto a x. Bueno, pues recordar que esto es así porque u hace referencia a una función. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. Y hace referencia a una función. ¿Cómo obtenemos nosotros su derivada? Aplicando la regla de potencias para funciones. Que no os confunda que aquí usemos y que aquí usemos u, porque hacen referencia a una función. Y en este caso hacen referencia a la función interna. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta ecuación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es diferenciar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Para diferenciar esta función, bueno, pues tenemos que emplear esto de aquí, recordar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues para este caso en concreto tenemos 2y elevado a la 1 por la derivada de y con respecto a x. Es igual, y luego derivando esta función con respecto a x, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por x. Bueno, pues luego nos dice que tenemos que resolver para la derivada. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues tenemos que pasar esto al otro lado. Bueno, pues nos quedaría lo siguiente. La derivada de u con respecto a x es igual a 2x entre 2y. Como esto ya sabemos que se cancela, bueno, pues ya vemos que la derivada es igual a x entre y. Bueno, pues esto lo he hecho para que veáis cómo se hace, pero ya en el siguiente vídeo vamos a poner en práctica esto de la diferenciación implícita. Bueno, pues tenemos unos puntos a seguir para obtener las derivadas de las ecuaciones que no son funciones. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que al diferenciar con respecto a x ambos miembros de la ecuación, que tenemos que usar la regla de diferenciación y considerar a y como una función diferenciable de x. Para potencias de símbolos y, bueno, pues tenemos que usar esto de aquí, es decir, la regla de potencias para funciones. Bueno, pues como os decía, simplemente tenemos que diferenciar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Y si tenemos y, bueno, pues recordar que y hace referencia a una función. Luego, como segundo paso, bueno, pues tenemos que agrupar todos los términos donde aparece la derivada en el miembro izquierdo de la ecuación diferenciada, y luego tenemos que mover los otros términos al lado derecho. Y por último, bueno, pues si tenemos varios términos que contienen este símbolo de aquí, bueno, pues lo podemos factorizar y luego simplemente despejar para la derivada de y con respecto a x. Bueno, pues no os preocupéis porque en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para poner todo esto en práctica. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo obtenemos nosotros las derivadas de ecuaciones que no son funciones. ¡Hasta la siguiente!